Padre, venimos a ti en esta mañana, conscientes de que estás aquí, conscientes de que estás aquí y que a ti te interesa nuestra atención, te interesa nuestro respeto, nuestra reverencia, te interesa la intención, te interesan nuestros intereses, qué cosas a nosotros nos interesan. Y sé que hoy te vas a ocupar, Dios, te vas a ocupar a través de tu palabra viva y eficaz, tu espada de doble filo, de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Toma el control de este tiempo, lo necesitamos, y que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea edificada, que tu reino sea, Dios, transmitido, que podamos, Dios, salir de este lugar transformados, impulsados por tu Espíritu, en tu precioso y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias entonces, o ya la tienen abierta, en Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 19. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, con sus vistas. Estoy en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Prestemos atención a lo que vamos leyendo y vamos a leer con la intención de entender. ¿Sale? Quiero que leas con la intención de entender qué quiere decir Dios aquí. Dale, presta atención conmigo. Dice, por lo cual, es decir, con lo que acabo de decir, como dice el Espíritu Santo, o como dice Dios mismo, como habla Dios mismo, dice el texto, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Estos versículos que yo acabo de leer, desde el versículo 8 hasta el versículo 11 que voy a leer ahorita, es un texto sacado del Salmo 95, versículo 7 al versículo 11, ¿sí? Y Números capítulo 14 y Éxodo capítulo 17, versículo 11. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12 hasta el versículo 14, suma atención. Es más, si me ayudan vamos a leerlo juntos. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual, aquí voy a leer yo, déjenme leer a mí esta parte. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Preguntas retóricas. Porque ¿quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Versículo 17. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes
juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Versículo 19 lo leemos todos juntos. Dice: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El título del mensaje de hoy es el siguiente, para que puedan anotarlo: cuidado con la dureza del corazón. Cuidado con la dureza del corazón. Ese es el título. Vamos a recordar la tesis del libro de Hebreos. Recordemos la tesis. ¿De qué habla el libro de Hebreos? El libro de Hebreos fue escrito a creyentes, a cristianos, no a incrédulos. Sin embargo, en la iglesia que se reunía, podía haber algunos que profesaban ser cristianos, mas no lo eran. Eso puede pasar en toda iglesia, que hay quienes dicen que son cristianos, pero no lo son. Sus hechos, su piedad, totalmente lo niega. Estos cristianos estaban tentados a volver, a apartarse, a voltear a ese pasado justamente al que estaban antes, religioso, en donde tenían la ley de Moisés, en donde tenían el servicio de los ángeles y en donde tenían diferentes cosas o beneficios que eran tentaciones en su corazón para dejar a Cristo. Para dejar a Cristo. Y aquí tenemos hoy la segunda advertencia del libro de Hebreos. La segunda advertencia. El domingo pasado vimos que Cristo es mejor que Moisés. Yo te pregunto hoy, ¿por qué es mejor que Moisés? Una sola cosa dime, ¿por qué? Del texto del 1 al 6, una cosa con la que tú te quedaste el domingo pasado. ¿Por qué Cristo es mejor que Moisés? Una cosa. Adelante, Luis. Según la predicación, los versículos que vimos es que Moisés no fue más que una figura de lo que había de venir. Moisés fue 100% hombre, y en el momento en el que Jesús vino y comenzó su ministerio, vimos esa figura que Moisés puede utilizar, pero la vimos ya conformada con la naturaleza divina, aunque también con la naturaleza humana. Menos mal que le dije una cosa, ¿no? Dijo un montón. Bien, a ver, ¿quién se queda con algo de lo que dijo Luis? A ver, alguien de este lado. ¿Con qué te quedaste de lo que dijo Luis? Moisés era un hombre obediente. Ok. Pero evidentemente era un hombre Pecador, muy bien. Y bueno, Jesucristo es perfecto. Jesucristo es, aunque cuando estuvo a punto de morir, se dolió, pero al final aceptó lo que Dios le mandaba. Ok. Bien, ¿alguna frase que tú viste que se repitió en los versículos 1 al 6? ¿Que prestaron atención? ¿Alguna frase se repitió? ¿Anotaste en tu lectura bíblica? ¿Están leyendo el libro de Hebreos en diferentes versiones? Hay que seguirlo leyendo. Una frase se repite 2 veces. A ver quién la cachó. Una frase. Mira. ¿Cómo? Casa. Bien. El dueño y el creador. ¿No es cierto? Pero miren. Versículo 3. Al final, vamos a leerlo todo el versículo 3. Porque Jesús ha sido considerado digno, y acá está la frase. ¿Qué dice? Digno de más gloria que Moisés. Más gloria que Moisés. Moisés era un instrumento escogido, llamado por Dios. Versículo 3 al final dice: así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Entonces, una cosa aquí que quiero que entendamos: ¿a quién se le debe retribuir siempre toda la gloria? A Cristo. La pregunta que yo debo hacerme aquí, práctica: ¿le estoy dando la honra, la gloria más que a otra cosa? Porque ustedes saben muy bien, como tú, como yo, tengo un corazón
que fabrica continuamente ídolos. Continuamente. Y fácilmente yo puedo hacer de esto un ídolo. De esto un ídolo. Del dinero un ídolo. De diferentes cosas podemos hacer ídolos. Y eso era uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel. ¿Sí? Que hacían continuamente, fabricaban, esculpían ídolos. Ídolos. Y los adoraban. Y dejaban a Dios a un lado. Ahora, ¿qué diferencia tenemos hoy nosotros? Nacionalidad quizás. 2021 es la única diferencia. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Dejamos a Dios a un lado. Y adoramos más la casa que al dueño de la casa. Es más, en la casa al dueño ni siquiera figura, porque no se le da importancia al dueño de la casa. Ahora, vamos a meternos de lleno a nuestro pasaje, al pasaje de hoy. Hebreos 3, 7 al versículo 19. Tengo algunas preguntas para que podamos comprender más el mensaje. El título dijimos, cuidado con la dureza del corazón. Cuidado con la dureza del corazón. Algunas preguntas, vamos a responderlas. Primer pregunta, ¿qué es la dureza del corazón? Primer pregunta, ¿qué es la dureza del corazón? La respuesta es la siguiente. ¿Qué es la dureza del corazón? El rechazo persistente de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Eso significa, en forma muy simple, dureza del corazón. Eso es dureza. El rechazo persistente de escuchar y obedecer la voz de Dios. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que lleva a las personas a endurecer sus corazones? Primero, ¿qué es la dureza del corazón? Segundo, ¿qué es lo que lleva a las personas a endurecer sus corazones? Bueno, el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Y yo te lo traduzco así te lo traduzco. El pecado de la incredulidad es esto: no creer de corazón. Y sabes que cuando no creemos de corazón, nos resistimos. Presentamos barreras, obstáculos a lo que Dios nos está queriendo decir. Entonces, ¿qué es lo que lleva a las personas? El pecado de la incredulidad. ¿Cómo se traduce eso? No creer de corazón me lleva a resistir la voz de Dios. Tercer pregunta. Primera, ¿qué es la dureza del corazón? Segunda, ¿qué es lo que lleva a las personas a endurecer sus corazones? Pero tercer pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de tener dureza de corazón? Porque hay consecuencias. Y la primera consecuencia, y quiero que presten atención aquí, es mayor endurecimiento. Una persona que no le cree a Dios empieza a endurecer su corazón. Su corazón se hace más duro. Empezamos a pensar así: este pecado no va a traer grandes consecuencias. El que yo lo cometa no va a tener grandes consecuencias. Por ejemplo, el que yo no perdone a alguien, el que yo siga teniendo amargura con alguien, no pasa nada, porque esa persona ya ni está conmigo. Pero eso es un engaño que el pecado nos genera, y nosotros compramos esa mentira muy fácilmente. Entonces, al no perdonar, nuestro corazón se va endureciendo más. Esa es la primera consecuencia: mayor endurecimiento. Pero la segunda consecuencia, y ahora vas a ver por qué vivimos lo que vivimos como iglesia, la segunda consecuencia es apostasía. La segunda consecuencia de tener un corazón endurecido, la primera es mayor endurecimiento. La segunda es apostasía. Tres cosas de las que nos apartamos. Primero, me aparto de Dios. Del primero que me aparto es de Dios, y yo ni cuenta me di. Segundo, me aparto de la iglesia. Eso es muy fácil. Es muy fácil apartarse de la iglesia. Porque quiero decirte lo siguiente: tú puedes congregarte aquí, estar hoy físicamente aquí, pero no estar aquí, y estás apartado. Ya estás apartado. Ya estás en el horno de Satanás, del diablo.
en sus mentiras y engaños y sutilezas. Ahí estás, ya te tiene atrapado. Pero estás acá, físicamente, pero no estás acá. Tu atención no está acá, tus oídos no están acá, tus ojos no están acá, tu corazón no está acá. Y eso es terrible, terrible, por lo que puede llegar a traer. Pero miren lo que pasa, la tercera consecuencia de la apostasía: me aparto de Dios, me aparto de la iglesia, me aparto del cristianismo. ¿Y saben lo que ha pasado con muchos? Se vuelven ateos, cristianos se vuelven ateos, se vuelven judíos que ni judíos son y profesan como que una fe basada en el Antiguo Testamento, ya rechazan el Nuevo Testamento. Y así como esos, hasta han llegado a haber personas que dicen que ellos mismos son Cristo. Son los Cristos hombres. Y así las sectas, mormones, testigos de Jehová, y así nos vamos. Macumbas. Pero todo comenzó con personas como tú, Andresito, como tú, chiquititos, que fueron poco a poco dejando de prestar oído a lo que Dios dice acá. Y van enojándose, y van endureciéndose, y van resistiendo, y van rechazando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero miren esto. La tercera consecuencia: primero, mayor endurecimiento. La segunda, apostasía. Y quiero decirte algo aquí. En el texto que hoy vamos a estudiar, 2 veces usa la palabra apostasía. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Tristemente, en algunos casos es irreversible la apostasía. Es tan fuerte el pecado de apostatar. Apostatar es apartarte, alejarte, dejar eso que tú creías y creer ahora otra cosa. Es tan fuerte ese pecado que es irreversible. Difícilmente tú vas a poder volver, porque es tan fuerte el pecado. Es tan astuto Satanás. Pero la tercera consecuencia: mayor endurecimiento, apostasía. Y lo tercero, juicio de Dios. Juicio de Dios. Esa es la consecuencia de un endurecimiento del corazón. Y el primer juicio de Dios es temporal. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No entró a la tierra prometida. ¿Qué le pasó a Moisés? No entró a la tierra prometida, pero sí entraron al cielo. Y ojo, entraron al cielo los que creyeron de corazón en esa sangre, en esa Pascua que se celebró, en el último juicio que Dios emitió al pueblo egipcio, ¿te acuerdas? Los que creyeron de corazón en esa sangre, en ese dintel, que era un cuadro de lo que el Cordero de Dios iba a hacer al sacrificar ese animalito. Si creyeron de corazón, no entraron en la tierra prometida, pero sí entraron al cielo. Pero muchos no entraron al cielo, ni en la tierra prometida. ¿Y sabes cuántos de nosotros nos estamos perdiendo bendiciones? Bendiciones y bendiciones de parte de Dios, porque nuestro corazón se endurece. Y ese es el tercer juicio, juicio temporal, pero también juicio eterno. Mirá, mi intención en esta mañana no es que te convenzas, sino que te conviertas. Esa es mi intención. Esa es mi oración. Que te conviertas a este Dios vivo y verdadero. Bien, 3 afirmaciones para cuidarnos de la dureza del corazón. 3 afirmaciones. Primera afirmación. Versículo 7 al versículo 11. Vamos a dar lectura aquí. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba,
y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Primera afirmación, para cuidarnos, amada familia, para cuidarnos de la dureza del corazón, no poner en duda la voz de Dios. No poner en duda la voz de Dios. Y quiero que tú recuerdes conmigo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Satanás comúnmente hace en nuestras mentes y corazones? Pone en duda lo que Dios dice. Eso es lo que hace Satanás. Y si yo voy, por ejemplo, a Éxodo capítulo 17, Éxodo 17, si quieres acompañarme, Éxodo 17. Ya en Éxodo 17 tenemos al pueblo habiendo salido de Egipto, habiendo visto las plagas, habiendo visto la manifestación del poder de Dios, habiendo visto al gran libertador Moisés. Pero llegamos al capítulo 17, dice el versículo 1, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. Pregunta, ¿por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés, ¿por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué no has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Tenemos que subrayar esto aquí. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo, y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7 es clave. ¿Qué dice? Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, pregunta, miren, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Vamos a pensar juntos. ¿Era una pregunta justa? Participen. ¿Era justa? No. ¿Por qué no era justa? ¿Por qué pusieron en duda la presencia de Dios? Piensen conmigo en el pasaje. ¿Qué los llevó a murmurar? ¿Cómo? La incomodidad los llevó a murmurar. ¿Qué más? La necesidad. Por ahí va el mensaje, ¿eh? Y la necesidad es ausencia de algo. Piensen conmigo. Cuando yo creo que algo me falta, ¿qué empiezo a hacer? A dudar de que Dios está conmigo. Porque no tengo eso que yo creo que necesito, que yo creo que me merezco. Números capítulo 14. Números 14. Voy a leer la palabra de Dios. Prestemos atención a la lectura bíblica. Versículo 1. Entonces toda la congregación se levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Estoy en Números, capítulo 14. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto,
¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Y ven aquí estos dos versículos que son clave en el pasaje de hoy. Versículo 6 y versículo 7. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, ¿qué dijeron? La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor, vean aquí, está con nosotros. No les tengan miedo. Pero, ese pero es importante aquí. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. ¿A quiénes? A Josué y Caleb. ¿Sabes cuántos eran todos estos? Eran más de 500,000 de personas. Aproximadamente eran 600,000 seres que querían apedrear a dos. Solo dos le creyeron a Dios. Solo dos no pusieron en duda lo que Dios les había dicho. Porque la promesa fue dada a Abraham, ¿te acuerdas? Y fue transmitida de generación en generación. Pero ¿qué pasó con esta generación aquí? Dudó. ¿Y tú y yo? Dudamos. Por eso el mensaje de hoy es cuidado con la dureza del corazón. Y lo primero es no poner en duda la voz de Dios. Y mira, anota esto, por favor. Anota esto, una declaración. Creo. Pon conmigo, creo. Creo en su presencia viva y real todos los días. Amén. Creo en su paternidad cuidadosa y constante. Amén. Creo en su poder ilimitado e influyente. Amén. Creo en su provisión a tiempo y a forma. Amén. Creo en su perfecto obrar basado en su carácter inmutable. Amén. Creo. Dilo conmigo, creo. Eso es lo que necesitamos entender para no poner en duda la voz de Dios. Pero yo me hago una pregunta aquí y quisiera compartirla contigo. ¿Qué aprendo de la conducta pasada de otros y de mí? ¿Qué aprendo? Tres cosas. Miren lo que aprendo. Por la ausencia de algo, pongo en duda la fidelidad de Dios y lo trato como mentiroso. ¿Sabes que cuando tú y yo dudamos de Dios, le decimos a Él que su palabra no vale? Y lo hacemos mentiroso. 2, ¿qué aprendo? Cuando no le creo a Dios, le estoy creyendo a otro. Eso es lo que aprendo. Pero tercero, mi incredulidad me llena, Esta palabra es importante, me llena. ¿De qué me llena? De queja. Me vuelvo un quejumbroso. Todo el tiempo me quejo. Pero estoy lleno de queja. No lleno de gratitud, lleno de queja. 2, la queja me hace reprochar. Soy un reprochón. Todo el tiempo estoy reprochando que las cosas no están como yo quiero que estén, como a mí me parece que tienen que estar.
Porque tengo un corazón incrédulo que no le está creyendo a Dios y me quejo y reprocho, pero también hay resistencia en mi vida. Empiezo a resistir la autoridad de las Escrituras, la autoridad de Dios, la autoridad de las autoridades que Dios pone en mi vida. Mis padres, mi pastor, o los pastores, o las personas que Dios pone a mi alcance. Desobediencia. Empiezo deliberadamente a desobedecer los principios de Dios y empiezo a cuestionar. Pero es una cuestión, o un cuestionamiento, que no quiere realmente aprender. Lo que quiere es juzgar. Lo que quiere es condenar. No quiere aprender. ¿Y saben qué? No solamente me lleno de queja, de reproche, de resistencia, de desobediencia, sino me lleno de más dureza. Más duro. Esa es la primera afirmación, no poner en duda la voz de Dios. La segunda afirmación, vamos a leer los versículos 12 al versículo 14. Dice, trae el pasado y ahora les dice a los hermanos de la iglesia aquí, como nos dice a nosotros, tengan cuidado hermanos, les habla a creyentes, no sea que en alguno de ustedes, y esto puede ser acá entre nosotros, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Y quiero que pienses conmigo, ¿cuál es la exhortación que tenemos que hacernos tú y yo cada día? ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué es lo que Luis me tiene que decir a mí exhortándome? ¿Y qué es lo que yo tengo que decirle a él exhortándole? ¿Qué es lo que Sunsi debe decirle a Norma exhortándola? Y Normita tiene que decirle a Sunsi exhortándola. ¿Qué es lo que Ricardo debe decirle a Luis Zuleta exhortándole y Luis Zuleta a Ricardo exhortándole? ¿Qué es lo que Mitch debe decirle a su tía Anabela exhortándola y Anabela a su sobrina exhortándola? ¿Qué es lo que don Marcos debe decirle a Sergio exhortándole y Sergio decirle a don Marcos? ¿Qué es lo que Sergio Acosta debe decirle a don Samuel exhortándole y don Samuel exhortándole a Sergio? ¿Qué es lo que Carlos debe decirle aquí a David exhortándole y David exhortándole a Carlos? ¿Qué es lo que tenemos que exhortarnos cada día? Piensen conmigo, por favor. Porque tenemos que hacerlo esto. Tenemos que exhortarnos día a día en algo que Dios tiene como un interés sobre. Dice el versículo, antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Subraya eso. Con esta frase aquí, tú y yo deberíamos volvernos los más fervorosos por el Señor y por su iglesia. Y dejar de ser intermitentes, de venir cuando puedo. Que la traducción es cuando quiero, no cuando puedo. Dice cada día, mientras todavía se dice hoy. Y ese hoy está aquí presente y tú y yo tenemos que decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, gloria a tu nombre por tu inmensa misericordia, tu inmensa bondad, tu inmensa gracia, porque ese hoy es hoy también, está aquí presente ese hoy. Hoy Dios a ti y a mí nos permitió ponernos sobre nuestros pies y salir de casa en dirección a un lugar que no es negociable para mí y es la adoración al Señor, es su casa. Es su lugar de reverencia, de respeto, de atención, de amor, de dedicación, de compromiso, de exhortación mutua. No sea, dice el versículo 13, que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque el pecado tiene esta característica. Engaña, es sutil para engañarnos, para desviar. No pasa nada, si me quedo en mi casa a ver el mensaje, es más, ya no lo veo a la hora que lo ponen.
Lo veo después, total, Chacho lo sube a las 3, 4, 5, lo sube el lunes, lo sube el martes, lo sube el miércoles. Me voy a la página, lo veo ahí. Ya no tengo, si me tengo que quedar en mi casa como a mí, que me tuvieron que encerrar en mi casa el domingo en la mañana, porque me encerraron para no venir a la iglesia, me tuve que quedar. Y me eché los 2 servicios, los 2 domingos, 9:30 y 11:30, viendo, orando, velando. Pero miren, esto es lo que pasa por nuestra cabecita y corazón. Nosotros vamos negociando con el Señor y al Señor le vamos dando las migajas. Pero queremos el maná, queremos que el mar se abra. Queremos la tierra prometida, sí, lo queremos, todos lo queremos. Pero nosotros estamos siendo engañados sutilmente por el pecado. Y me revienta esto, me revienta. ¿Saben qué me revienta? Que usamos de excusa el virus. Me revienta. Porque no es el virus. No es que tengas miedo a contagiarte, no es eso. No es eso. Hay un pecado más profundo ahí, que el diablo ha metido, que tú has creído, has comprado. Y es una convicción en tu vida ese pecado. Y en esta mañana tenemos que, en dependencia del Señor, romperlo, deshacernos de él. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Estamos en Cristo. Él nos hizo cercanos a Él. Nos hizo su familia. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. La segunda afirmación. Poner sumo cuidado a las advertencias de Dios. Poner sumo cuidado a las advertencias de Dios. Primera advertencia. No tengas un corazón malo. Dice el versículo 12, ten cuidado. Esa palabra cuidado, como ves, es clave aquí. Porque nos llama la atención, nos sacude, no nos quiere dejar iguales. Y dice ahí, hermanos, le habla a creyentes que estaban siendo tentados a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. Y les dice, no sea que haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, que tiene una consecuencia. Hay un resultado de tener un corazón malo de incredulidad, donde yo digo, mira, Dios, te doy el domingo. Pero el jueves, este próximo jueves, reunión de oración, ese no te lo doy. Mañana que empiezo la semana, mañana me levanto, empiezo a trabajar, a hacer, pero no te voy a dar un tiempo de adoración. Porque no te lo mereces, Señor. No eres importante para mí. No se lo digo así. No soy tan descarado, pero eso es lo que hago. Cuando no le doy ahí la disciplina, la prioridad, la devoción, y le doy el lugar para que ese día, lunes, tenga una connotación eterna, tenga un impacto del reino de los cielos en la tierra, y dejo de prestarle atención a las noticias, a todas las cosas negativas que este mundo me bombardea y me llena. Y otra cosa, hermanos, este es el peligro de ser una iglesia cibernética. Vamos a empezar a escuchar a un montón de pastores por todos lados, porque claro, ahora tú pones lo que quieras en internet y te aparecen los temas que quieras. ¿Y saben qué pasa con eso? Perdemos identidad, porque esta iglesia tiene una identidad, tiene un ADN, tiene un propósito. Por algo nos juntamos, nos reunimos, y yo lo veo. Cuando yo estoy ahí, yo estaba del otro lado, escuchando y viendo, yo observaba eso. Yo decía, está faltando esto. ¿Y por qué está faltando esto? ¿Por qué falta esto? Porque nos falta identidad, nos falta ADN. No puede ser porque que no venga una persona que puede ser influyente, las personas falten, no puede ser eso.
Eso no puede ser. Porque no seguimos a los hombres, seguimos a Cristo. Por eso el pueblo murmuraba, porque seguían a Moisés. Por eso se quejaban, porque ponían en Moisés, el libertador terrenal, su esperanza y su confianza, su expectativa. Pero eso es lo que tú haces cuando te quejas del presidente. Deja de quejarte del presidente. Ora por él, por favor. Ora por él. Vela por su alma. Está perdido. Necesita de Cristo. El Senado, los diputados, el gobernador. Velemos por ellos. Velemos por la economía. Velemos. Pero velemos con la administración del cielo. No con la administración terrenal. De aferrarte a las cosas que el mundo te quiere dar. Velemos por la economía, pero velemos por la economía eterna, por la mayordomía eterna. Que si hoy te mueres, que si Dios hoy permite que tú partas de esta eternidad, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Las coronas que hayas conseguido para el Señor. Las coronas que hayas conseguido para el Señor. Y todo lo demás se va a quemar, se va a consumir. No tengas un corazón malo. Un corazón malo aquí, ¿cómo crees que se traduce? Ve el texto bíblico, tradúcelo por favor conmigo. ¿Cómo se traduce un corazón malo? Velo, Normita, dale. Velo, Santi, velo ahí en la Biblia. Ve la Biblia, o ve el versículo acá. Véanlo, Susi, ve. ¿Cómo se traduce un corazón malo? Gaby, ¿cómo se traduce un corazón malo? En el versículo 12, ¿cómo se traduce? Un corazón malo, ¿cómo lo traduces, Rebe? Ahí está. Repítelo fuerte. Un corazón malo es un corazón incrédulo. Un corazón malo es un corazón incrédulo. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Qué tipo de corazón tiene Dios, Sergio? Piensa en Dios por un segundo. ¿Qué tipo de corazón tiene Dios? Lo decía Luisito en la mañana. Bueno. ¿A qué te motiva eso? Cuando ves a un Dios tan bueno. Creerle. Confiar. Entregarle toda la vida. Darle todo, sin escatimar, darle todo al Señor. Eso fue lo que Dios le dijo al faraón a través de Moisés. Nada de que nada más el oro, la plata, todo van a sacar de Egipto, todo. Porque Dios se merece todo. Y así fue como salió Israel de Egipto, con todo. Pero en el desierto murieron estos más de 1,5 millones de personas. Quedaron muertos. Más de 500 ataúdes ahí, tumbas por desobedecer. Y muchos creyentes, entre comillas, están haciendo exactamente lo mismo. Están muriendo en este desierto de la vida y se están quedando en el camino. Se están apartando del Señor. Están dejando de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. La segunda advertencia. La primera, no tengas un corazón malo. La incredulidad me aparta de Dios. Si lo viste, ¿no? El versículo, para apartarse del Dios vivo. ¿Lo viste? Nos apartamos, y eso es apostasía, y a veces es irreversible. Lo segundo, la segunda advertencia a la que tenemos que poner sumo cuidado: no busques cómplices para pecar. Versículo 13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de oportunidad. No sea que alguno de ustedes sea endurecido o más endurecido por el engaño del pecado, que el pecado tiene esa capacidad, endurecer y endurecerme más y más y más. No pasa nada, está bien, un poquito. Puedo mentir un poquito, puedo engañar un poquito, puedo robar un poquito. Puedo tantita lujuria, no pasa nada con la lujuria, tantita no pasa nada. No pasa nada con que Dios me da a mí 20,000 pesos y yo pongo 200. Yo pongo 200 en la ofrenda y que se las arreglen con eso. No pongo mi diezmo, no diezmo.
No tengo la actitud de la disciplina de diezmar, sino darle al Señor lo que a mí me conviene, lo que yo quiero. No creo en el diezmo. Tampoco creo en la ofrenda. Porque entonces, ¿en qué creo? No creo en nada, en lo que a mí me conviene. Porque tú dices, bueno, no crees en el diezmo, ¿pero crees en la ofrenda? Sí, ok, entonces tienes que ofrendar más que el diezmo. Si ganas 20.000, no ofrendas 2.000, ofrendas 4. Porque esa es la matemática del cielo. Porque esa es la bendición del cielo en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la mentalidad nuestra? Negociar con los principios. ¿Y nos vamos qué? Endureciendo y endureciendo, endureciendo. No pasa nada si yo no le hablo de Cristo a mi vecino. Que le hable otro. Que le hable el cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Si yo no predico el Evangelio, otro lo va a hacer. Total, Dios ya sabe quiénes se van a convertir. Y vamos endureciendo nuestro corazón. No pasa nada en la fidelidad al llamado de Dios a mi vida, porque Dios, escúchalo bien, te hizo un llamado. En algún momento te llamó. Y te llamó a algo. Con un propósito, porque Dios no juega al azar en su vida cristiana, en lo que Él diseñó como vida cristiana. Nos llamó a algo, para algo, por algo. Y tú le dijiste a Dios, después. Ahora estoy ocupado, metido en mi mundo de quejas, de reproche. Pero dame salud, porque la necesito. Dame paz, porque en la noche no puedo dormir. Dame fe, porque tengo mucho miedo de lo que pasa en esta tierra. Tengo miedo de que me roben. Tengo miedo a que le pase algo a mi esposa o a mis hijos. Tengo miedo. A eso sí, Dios, dame fe, dame confianza, pero para lo que yo quiero. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Y Dios no quiere saber nada con la religiosidad. Nada. No busques cómplices para pecar. El pecado engaña y me endurece. ¿Por qué puse esto? Porque dice el texto, exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Por qué no buscar cómplices para pecar? ¿Por qué la advertencia esta? Quiero que pienses conmigo por unos segundos. Esta semana que pasó, espero que no me pase como con Juanita, con Romina y con Sami, que Sami hacía... Juanita como que estaba con la intención de pensar, y Romina, ella estaba ahí estaba. Espero que no les pase a ustedes lo mismo. Esta semana, ¿qué hiciste del versículo 13? Pastor, pero no escuché el mensaje. Ahorita lo estoy escuchando, dame chance hasta la próxima semana. No. Eso es engaño. Y no estamos para engañarte, ¿no? ¿O quieres que te engañe? Y que te diga, no pasó nada la semana pasada, no importa. Que tú no hayas exhortado a alguien, no pasa nada. Y mira, el texto dice, exhórtense los domingos. ¿Eso dice el texto? Los jueves, los martes, cada vez que me acuerdo, cada vez que el pastor me lo recuerda, porque ¿cómo? Se me olvida. Es que se me olvidó la Biblia, pastor. ¿Qué dice el texto? Cada día. A ver, sector A. Solamente levanten la mano los que exhortaron cada día a alguien. Sector B. Levanten la mano los que exhortaron cada día. No queremos jugar, ¿no? A la de ser cristianitos. No. El Señor no se merece eso, ¿no? ¿A qué debes exhortar a las personas? ¿Cómo? La exhortación, vamos a generar algo juntos, ¿qué les parece? Vamos a unirnos juntos. La exhortación es a esta. Y mira, escucha bien, no te canses. Escúchamelo bien, no te canses. No te canses. Y me lo podés decir las veces que quieras, Pablo, no te canses. Decímelo, no te canses. Esta es la exhortación cada día. Luis, no te alejes de Dios. Susi, no te alejes de Dios.
Exhortemos, no te alejes de Dios, Jano. Porque si yo se lo digo con seriedad, con amor, con respeto, él va a saber que se está alejando de Dios, que dejó su devocional, que ya no tiene su disciplina de orar a las 5 de la mañana, que ya no memoriza versículos, Sergio, para dejarlo al pobre Jano, porque ya lo agarré a Jano. Ya no memorizo versículos, ya no me importa memorizar versículos, ya me sé muchos versículos. Y cuando me voy a acostar, ¿qué versículo viene en la cabeza cuando me voy a dormir? ¿Qué versículo viene? ¿Qué versículo? ¿Ven? ¿Ven cómo somos de convenencieros? Me voy a la cama con un versículo que me conviene, pero no me voy a la cama con horrenda cosa que hará en mano de un Dios vivo, ¿no? Duérmete bien la noche así, mira. Vas a pensar la próxima vez que quieras criticar, que quieras murmurar y que quieras tener la intención de desobedecer, porque Dios nos libre hasta de esa intención, miren. Y escuchen esto que voy a repetir de la advertencia: no busquemos cómplices para pecar, porque a veces se junta Normita con Susi, pero ¿saben para qué? Para darle duro a la sin hueso. Y en vez de edificarse, de compartir el devocional, ¿qué te dijo el Señor?, le dice Normita a Susi. ¿En qué te habló el Señor esta semana? A ver, compárteme tu devocional. Y yo te comparto el mío. Y vamos a orar por esto. Y ora por mí, porque mira, yo soy una pecadora en esto y soy una pecadora en aquello y estoy luchando con esto. No, ¿saben qué empezamos a hablar? Del COVID. Del COVID. El otro día empezó la reunión de varones, hace 15 días, y yo prendí la computadora porque estaba en la casa, ¿sí? Y yo estaba escuchando lo que hablaban, y como estaba muy fuerte, se escuchó hasta el cuarto. Y Frené me dijo: Pablo, ¿puedes bajarla un poquito? Porque se escuchaba. ¿De qué estaban hablando? Del COVID. A las 6:30 de la mañana, hermano. 6:30 de la mañana. Pará, ya, dejemos de hablar del COVID. Hablemos de Cristo. Hablemos del devocional. Compartamos cosas que nos edifiquen, que nos motiven. Y no vayamos siempre a los mismos textos. Por eso la importancia de leer la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia? Ya terminamos ayer el segundo libro de Crónicas. Hoy leímos Primera de Tesalonicenses, los 5 capítulos. Mañana segundo libro de Tesalonicenses. Pasado mañana empezamos Esdras. Y cuando tú lees toda la Biblia, dejas de leer o de mencionar siempre los mismos versículos. Juan 3:16, Salmo 4:8, Filipenses 4:8, ¿no es cierto? Josué 1:9. Puros versículos que se los llaman los niños de la escuela dominical. Y espérense que lleguemos, a Hebreos 5. Espérense. A ver cómo salimos de ahí. A ver cómo salimos todos de ahí. Si salimos con saldo positivo o negativo. Terminemos, amada iglesia, terminemos. Estamos en el segundo punto: poner sumo cuidado a las advertencias de Dios. No tengas un corazón malo. La incredulidad me aparta de Dios. No busques cómplices para pecar. El pecado engaña y me endurece. Tercero, en la advertencia aquí: participa, perseverante y firme en tu pertenencia. Versículo 14 dice: porque somos hechos partícipes de Cristo. Parte de ese mismo versículo, o la misma palabra, parte de, está en el versículo 1. Participantes. Participantes. Se nos hizo parte de algo en lo que debo participar, en lo que debo ser parte. ¿Qué parte no entendemos de esto? Si soy parte de algo, ¿qué debo hacer? Ser parte. A veces queremos buscar todas las definiciones y el griego. No, pará, papito. Sé parte. Dale, sé parte. Participa. Únete. ¿Sí? Ama, convive, perdona, sobrelleva. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Parte de, unos con Él, cercanos a su corazón. Si es que retenemos, palabra clave, firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. Y aquí está hablando no de la salvación, sino de la comunión. La salvación no se pierde. No se pierden. Miren lo que dice Números
rápidamente, Números 14. Números 14. Acompáñenme ahí. Versículo 20, mirá. Versículo 19 está la petición. Versículo 20. Para que veas cómo es Dios, Para que veas cómo es Dios. Versículo 19 de Números. Dice: perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20. ¿Qué dice el 20? Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra. Dios perdonó a estos incrédulos de corazón, pero las consecuencias las vivieron igual. Ojo, Dios nos perdona, pero vamos a sufrir las consecuencias. Las consecuencias van a estar presentes. Y cuando hablamos aquí de retener firme, habla de la comunión. No habla de una salvación que está en duda. Si tú fuiste salvo una vez en tu vida, si creíste en Cristo de todo corazón, si te arrepentiste de todo corazón de tus pecados y creíste que Cristo resucitó y que no necesitas bautizarte ni no necesitas hacer primera comunión para irte al cielo con la fe en Cristo, entonces eres salvo. Pero ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate. Déjenme terminar aquí. Participa perseverante y firme en tu pertenencia. Acá hay dos palabras claves en el versículo 14. Miren, porque somos hechos participantes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál es el principio de nuestra seguridad? Dos palabritas: fe y esperanza. Retener firme la fe y la esperanza. Vivo por la fe, no por la vista. Y tengo una esperanza viva de lo que me espera a mí. ¿Qué me espera a mí? La vida eterna, el cielo. Terminemos. ¿Cuál debe ser mi pensamiento y perspectiva a la luz de estos 3 versículos? ¿Cuál debe ser mi pensamiento y perspectiva a la luz de estos 3 textos, 12, 13 y 14? Lo primero, acercarme con fe a Dios. Lo segundo, animar a otros a no alejarse de Dios. Y lo tercero, afirmar mi identidad en Cristo. Acércate con fe. Anima a otros. ¿Cuántos lo vamos a hacer esta semana? ¿Cuántos vamos a comprometernos a animar a otros y afirmar mi identidad a la familia, al cuerpo, a la iglesia, a la comunidad de fe? 3 afirmaciones. ¿Sí? La primera, no poner en duda la voz de Dios. La segunda, poner sumo cuidado a las advertencias de Dios. La tercera, aprovecha la oportunidad y el ejemplo que me muestra la causa. Termino. Versículo 15 al versículo 19 dice: por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Nuevamente aparece este texto. No es casualidad. No es casualidad, porque es algo que tenemos que tener sumo cuidado, suma atención, porque fácilmente nos podemos endurecer y tomarla a la ligera. Versículo 16. Porque quienes habiendo oído, lo provocaron. Y acá está la respuesta. ¿Acaso no fueron los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Sí. Versículo 17. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, fueron ellos. 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes?
Ve palabras claves ahí. Versículo 16, oído. ¿Sí? Versículo 17, pecaron. Versículo 18, desobedientes. Versículo 19. Miren aquí, importante, ¿eh? Palabra clave. ¿Qué dice? Vemos. A ver qué estamos viendo aquí, hoy, ahorita, en estos momentos. Vemos pues. Mira, el hebraísmo aquí, esta palabra no pudieron. El hebraísmo que usa aquí este pastor se traduce como no quisieron. Porque tú no te puedes explicar que no pudieron. No es un tema de poder, es un tema de querer. Vamos a traducirlo así. Vemos pues que no quisieron entrar a causa de su incredulidad. Incredulidad. Simplemente para mencionar, aprovecho la oportunidad cuando oigo con fe la voz de Dios. Aprovecho la oportunidad cuando imito lo bueno y rechazo lo malo. Y tercero, aprovecho la oportunidad cuando identifico lo que quiero. Identifico lo que quiero. Y yo me hago 3 preguntas para terminar. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? A ver aquí, Santi y Jongitud, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste hoy? Párate, papito, y fuerte. Muy bien, papito, gracias a Dios. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Segunda pregunta, ¿qué pecados voy a confesar? ¿Qué pecados voy a confesar? Jesús Israel, ¿qué pecados voy a confesar? ¿Alguno puntualmente? ¿Cómo? Ok, pero algún pecado que tú creas hoy que pueda estar. Murmuración. El pecado en murmuración. Porque es eso a lo que nos lleva el pasaje de hoy. ¿Qué voy a confesar? ¿Qué pecados voy a confesar? Porque yo quiero que tengamos cuidado con la dureza del corazón. Bueno, lo tercero, Ricardo, ¿cómo lo vas a aplicar a tu vida? ¿Cómo vas a aplicar el mensaje de hoy a tu vida? La primera pregunta, ¿qué aprendí hoy? La segunda pregunta, ¿qué pecados voy a confesar? Richie. La tercera pregunta, ¿cómo lo vas a aplicar a tu vida? Bueno, me queda claro que la incredulidad endurece el corazón. Muy bien. ¿Y cómo vas a aplicar el mensaje? ¿Cómo? Ok, creyendo. Dame algo, una cosa que escuchaste hoy o que has aprendido que te hace creer más en Cristo. Que su amor siempre está para nosotros. Ok, su amor. Pablo lo dijo, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe. Bueno, familia, oramos. ¿Quieren decir algo? Sí, adelante. Amén. Número 1, exhortarme a mí mismo todos los días, no temerles de Dios. Amén. Temerle a Dios, porque como decías, un corazón incrédulo endurece y un corazón endurecido apostata. Así es. Y el otro punto que me quedó retomando es no creerme la mentira del diablo, de tener una necesidad, como el pueblo la tuvo, y ante esa falsa creencia de lo que necesito, quizá tener como conflictos con Dios. Así es. Gracias, flaco. Gracias por eso. Yo quisiera que después de que terminemos el servicio, los que puedan, podamos exhortarnos unos a otros en algo.
Sí, podamos tener tiempitos de oración juntos como iglesia. Orar por hermanos, hermanas. Hay gente que está pasando por la prueba de la enfermedad muy duro. Noticias de cáncer, terminales, etc. Hay gente que la está pasando muy mal. ¿Sí? Tenemos que orar como iglesia por esa gente. Oremos por los que están apartados de Cristo, por los que se han enfriado. Oremos por los que están tibios. Oremos por nuestra niñez, por los jóvenes. Oremos, busquemos a Dios. ¿Sí? Y vamos a terminar con una canción juntos como iglesia, que en la semana yo la escuchaba y decía, esta canción tiene que ser para cerrar nuestro servicio. Así que van a pasar los de la alabanza, yo me voy a quedar acá para cantarla. Es una canción que la sabemos, se llama Lo harás otra vez. Y yo quiero que aquí la cantes, pero a pulmón, para que se sacuda a tu interior de esta incredulidad que podemos estar teniendo, esta dureza, y la quitemos y le vamos a decir, Señor, que creemos en Él. Amén. Que creemos en Él, creemos en Él.